todos y todas, gracias por estar en este en vivo. Ya habitualmente los estamos haciendo, así que mil y mil gracias por seguirse conectando. Gracias por estar esperando acá desde hace unos minutos en lista de espera. Mucha gente se conecta, pero además gracias a la gente que se está suscribiendo. Vamos a hacer más y más en esta comunidad. Si usted llega por primera vez, por favor, suscríbase acá abajito, no le cuesta nada. Vamos a seguir hablando de lo que está pasando en nuestro país hoy, pues con la novedad de que la Corte Constitucional tumbó en las últimas horas la ley por la cual se creó el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. La creación de esta cartera cuya ministra pues es la vicepresidenta Francia Márquez, fue demandada por vicios de trámite y porque según también los demandantes no eran precisas y claras esas facultades extraordinarias concedidas al presidente de la República, Gustavo Petro. A esto se le suma, por supuesto, lo que ha pasado recientemente de la apertura de la investigación de dos magistrados del CNE al presidente de la República, Gustavo Petro, por irregularidades en su campaña presidencial. El término golpe blando, y por eso quise titular este en vivo, si se trata de golpe blando, se refiere a un grupo de técnicas o ataques no directos llevados a cabo por sectores políticos, por sectores judiciales, por sectores ejecutivos, con el objetivo de irrumpir, de desestabilizar un gobierno. Y el presidente de la República ha adoptado ese término. Empieza el verdadero golpe blando. Y por eso quiero de una vez introducir a mis invitados de hoy, a los protagonistas de hoy. Nos vamos al Congreso de la República y hoy tengo el placer de saludar a la senadora Clara López del Pacto Histórico. Muchas gracias por estar acá, senadora. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los colegas y a todos los que nos ven a esta hora. Representante por el Centro Democrático, Oscar Darío Pérez, muchas gracias por estar acá. Bueno, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera preguntarle a la senadora sobre ese golpe blando. ¿Empezó el verdadero golpe blando, senadora? Bueno, yo pienso que viene de tiempo atrás. Uno ve una serie de acciones concatenadas que están llegando a su punto en este mes de mayo y desde luego los temas presentados por usted son una parte central de ello, pero recuérdese que ya hace como un año estábamos muy preocupados en el Pacto Histórico por la actividad de la Procuraduría, por las nulidades, por doble militancia de nuestros principales senadores y desde luego al Ejecutivo pues un asedio muy grande, no solamente del Consejo Nacional Electoral, sino de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y no me refiero a los casos de su hijo ni de su hermano, que a mí me parece son aparte. El propio presidente pidió investigar a su hijo. Eso no es parte del golpe blando, eso son investigaciones que se deben hacer a profundidad, pero sí me refiero desde luego a todo lo relacionado con la financiación de las campañas, el allanamiento que se hizo de FECODE, pretender que una donación hecha a un partido es a la campaña, en fin, ahí hay unos saltos conceptuales complejos que le dan a uno a entender que judicialmente de pronto no se está presentando la imparcialidad debida. Nosotros ayer como bancada de Pacto Histórico presentamos ante el Consejo Nacional Electoral una recusación al magistrado Álvaro Prada precisamente en ese sentido. No solamente por su pertenencia al partido político de oposición, al Centro Democrático, que de por sí pues es un hecho objetivo, ese es un problema institucional que afecta a todos los partidos, porque es un órgano político elegido por políticos que define cuestiones políticas. Pero en el caso particular del magistrado Prada, pues una larga historia de mensajes oprobiosos frente al presidente Petro que muestran una enemistad concreta
y desde luego los procesos judiciales que involucran al senador Iván Cepeda. Entonces, sí pensamos que hay unos problemas bastante gruesos que le quitan seriedad a una denuncia de ese calibre, precisamente porque las consecuencias, según la Constitución, serían, si se han violado los topes, la nulidad de la elección, lo que es verdaderamente un hecho extraordinariamente grave en caso de llegar a concretarse. Senadora, usted hizo una claridad que me parece importante hacerle hincapié ahí y dice usted, una cosa es lo que ha pasado con el hijo del presidente y con el hermano del presidente, ¿verdad? Que se han visto involucrados en unos casos puntuales en los que se está en este momento determinando si son culpables o no. El presidente ha dicho que los entes de control están en todo su libre derecho de investigar a su propio hijo, a su propio hermano. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de la campaña presidencial y ahorita de lo que salió con los magistrados del Consejo Nacional Electoral, pues una de las personas más golpeadas evidentemente es el señor Roa, que era el jefe de campaña, que era la persona que le administraba su plata y demás. ¿Cree que esto hace parte del golpe blando o cree que eso también se debe investigar, senadora? No, yo coincido de que se deben investigar los temas, pero de las informaciones que han salido públicas, uno lo que ve son interpretaciones nuevas a casos viejos, que nunca habían tenido esas interpretaciones. Todos los partidos reciben donaciones y ahora resulta que no, que las que recibió el partido del presidente se las suman a los gastos de campaña. Eso es inédito, yo creo que eso nunca ha sucedido. Y claro, si usted suma las donaciones de los partidos para los gastos propios de los partidos, como por ejemplo vigilar las elecciones, entonces, obvio, si eso no está previsto, se convierte en una violación de topes, pero eso es una cosa de interpretación nueva del Consejo Electoral en caso de que se llegue a sentar esa tesis. Lo que yo quiero referirme sobre el tema del golpe blando es a eso y a otros temas. Mire usted, pasemos a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, cuando entró el gobierno Petro, tomó una decisión inédita que poco se ha analizado. Se arrogó la facultad que no está en la Constitución de suspender cautelarmente las leyes de la República. No lo hizo en esa particular sentencia en que se arrogó esa facultad porque la misma Corte vio que no era al lugar con sus propias reglas en ese momento, pero quedó ahí por si las moscas. El Consejo de Estado suspendió temporalmente la recuperación de la delegación del presidente a la Comisión de Regulación de la Energía, porque dijo que eso era, que la ley sí podía delegar las facultades del presidente cuando en su momento hay un decreto del entonces presidente César Gaviria, mediante el cual le delega esas facultades a la CREG. Entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Las Cortes viendo a ver cómo cualquier cambio del modelo que implique facultades presidenciales le están poniendo un freno. Y de otra parte estamos estamos en una situación en el Congreso de la República en la cual hay un esfuerzo muy grande de bloquear todas las reformas. Entonces uno se pregunta, bueno, uno sabe que hay una oposición y que hay distintos puntos de vista enfrentados, pero este es un no sistemático, este es no porque no, y desbaratan el quórum, arman toda suerte de estrategias como presentar 280 proposiciones
a un proyecto de ley de 80 artículos para inundar de proposiciones y hacer difícil el manejo y el trámite de la norma. Entonces uno dice, mire, aquí sí hay un esfuerzo mancomunado, no solamente de algunos en el sector judicial, algunos en los sectores políticos, algunos en los sectores económicos, algunos en los medios de comunicación que conforman eso que llaman el golpe blando, que es una actitud sistemática de bloqueo institucional para deslegitimar y en últimas, con el broche de oro del Consejo Nacional Electoral, encontrar razones para sacar al presidente de la República aparentemente con justificación legal, pero desde luego una justificación legal totalmente fuera de la realidad, fuera de lo correcto, fuera de lo justo, solamente el ropaje jurídico de un acto de poder y de hecho. Mire, el caso del doctor Carlos Hernán Prada no es solamente, perdón, no es Carlos Hernán, discúlpame. Álvaro Hernán. Sí, me confundí. Del doctor Álvaro Prada es específico, como dice el doctor Humberto de la Calle. Todos sabemos que la composición y la manera de elección del Consejo Nacional Electoral debe modificarse. Ese es uno de los tantos incumplimientos del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, porque ahí surgió la necesidad de formar una comisión para que evaluara cómo sería la reforma política, y lo que recomendó fue que se reemplazara el Consejo Nacional Electoral por una verdadera corte electoral elegida autónomamente, sus magistrados, etcétera, etcétera. Esa es una deuda que hay con el país. Pero nosotros no recusamos a Álvaro Hernán Prada en razón de su pertenencia al Centro Democrática, aun cuando subyace a los hechos. Lo recusamos porque usted verá en la recusación, que tiene 65 páginas, que 40 o 60 de ellas no son la argumentación jurídica, sino los trinos del doctor Prada en contra del presidente Petro, en los términos pues muy graves, términos muy desobligantes, que se nota una animadversión, y cuando hay una situación de esas, la persona no solamente debe declararse impedida, sino que es extraño que siquiera hayan ampliado el grupo investigador, que inicialmente era solamente con un magistrado de origen liberal, se sumó posteriormente, no fue por azar o por selección, sino se sumó, me imagino que con la tesis del equilibrio partidista. Pero pues puede ser cualquier otro magistrado, pero no puede ser quien ha mostrado una animadversión personal con la persona del señor presidente de la República. Pero lo más de fondo que yo quisiera comentar es que si hacemos la lista, menciona el señor representante un caso que a mí me parece bien grave. Es que en La Guajira se estaban muriendo los niños de sed y de hambre de años atrás. Hay un estado de cosas inconstitucionales decretado por la misma Corte Constitucional. Se declara una emergencia social para tomar medidas urgentes, y la Corte tumba esa emergencia, diciendo que no hay emergencia, que eso se puede suplir por los medios normales. Entonces, bueno, ahí vamos. Pero hace 2 o 3 semanas estaba la Corte reclamándole al gobierno que todavía se estaban muriendo los niños en La Guajira. Entonces uno dice, carambas, aquí hay un verdadero freno, ¿sí? Tal vez inconsciente, pero yo creo que es consciente por todos los lados. Es que la Constitución, que es un Estado social de derecho, admite el pluralismo, y en muchas sentencias se dice que puede haber, bajo los esquemas de un Estado social de mercado, varios modelos económicos. Pero aquí hay una rebelión
contra la posibilidad de que el presidente cumpla su programa. El golpe blando, en mi criterio, surge porque hay rebeldía en el país, en los sectores que ejercen poder en distintos aspectos de la vida nacional, y no es unánime, ni mucho menos de todos los que hacen oposición. Hay una no solo resistencia, sino rebelión en contra de la alternancia en el gobierno. No se puede cambiar nada, es mantener el statu quo. Y eso es lo que ha hecho crisis, por eso hemos tenido explosiones sociales en el 19 y en el 21, y por eso es que es tan delicado que no dejen gobernar al presidente. Yo creo que en ese orden de ideas, uno cuando oye a Iván Cepeda, de más en más me aplico a su tesis. Es que lo que necesitamos de verdad es un acuerdo nacional, no para sacar la reforma de la salud ni la pensional, no, para ponernos de acuerdo que el que eligen puede gobernar con su programa. Es que lo que está pasando es que si Petro tuviera el programa del doctor Santos, no tendría ningún problema. Si tuviera el programa del doctor Uribe, no tendría ningún problema. Pero tiene el programa alternativo de quienes hemos estado en oposición los últimos 30 años, y eso sí no lo resistió el país.